Buenas tardes a todos. Daremos inicio a esta capacitación de ISR para avanzados. Les platico acerca de mi experiencia. Llevo 10 años trabajando en el ámbito de las nóminas en Centroamérica, el Caribe y aquí en México, colaborando con algunas empresas como Grupo Sicos, algunas cadenas hoteleras, entre otros, donde he sido parte del proceso de la nómina. Actualmente soy parte del equipo de expertos que revisan la nómina aquí en Runa. Les cuento que vamos a tener siempre abierto el espacio de las preguntas para que ustedes puedan ponernos ahí sus dudas que puedan surgir. Está mi compañero Adolfo en la parte de atrás dando respuesta a cualquier duda que ustedes puedan tener. Siéntanse en la libertad de poner sus comentarios. También vamos en algunos apartados de esta presentación, vamos a hacer una pausa para que puedan levantar la mano y ustedes puedan hacer las preguntas que deseen hacer acerca del tema que estamos revisando. Les recuerdo que la grabación de esta presentación, así como los slides y también las calculadoras que vamos a mostrarles el día de hoy, se les va a hacer enviar a través del correo electrónico en el cual ustedes se registraron. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer un resumen. Vamos a platicar, hace 2 semanas tuvimos nuestra primera sesión de ISR, donde platicamos de manera general de qué trata la parte del ISR, ¿no? Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la sesión pasada. Primero, hablamos sobre el cálculo de ISR, ¿no? Determinamos que para hacer el cálculo, tenemos que conocer cuál es nuestra base grabada. Esto lo vamos a distinguir entre dos vertientes o dos categorías. Los conceptos grabados, que los vamos a encontrar listados en el artículo 94 de la ley del ICR, como lo podemos mencionar algunos como sueldo, comisiones, entre otros. Y estos son 100% grabados. Y la otra categoría son los conceptos exentos. Estos están enlistados en el artículo 93 de esta misma ley. Por mencionar algunos, está el aguinaldo, que su límite de exención es 30 veces el valor de UMA por año, ¿no? También hablamos de que en la misma ley, en el artículo 96, vemos las tarifas y que estas se publican o se van actualizando si se excede el 10% de la parte de la inflación. Hasta ahora estamos usando las tablas que se publicaron en 2022 para ser vigentes a partir del 2023. Les recuerdo que cuando hablamos de personas que ganan salario mínimo, no se les hace la parte de la retención del ISR. Bueno, vamos a repasar cómo es que vamos a obtener un cálculo de ISR. Primero, identificar, nuestra base grabada, ¿no? En este caso estamos hablando de 12,000. Y de esa base grabada, entonces vamos a identificar la línea de dónde se encuentra entre el límite inferior y límite superior esta cantidad de base grabada. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en esta ocasión lo vamos a encontrar en la cuarta línea. Los 12,000 es menor a los 11,128.02, pero no pasa a los 12,935.22 que vemos en esta franja. Lo siguiente es restar el límite inferior a nuestra base grabada. La vamos a restar y lo que nos dé como resultado lo vamos a llamar excedente. Ahora vamos a aplicar la tasa, que en este caso es el 16% sobre de este mismo rango con el que estamos trabajando. Lo multiplicamos por ese 16% en este caso, nos da un impuesto marginal equivalente a 139.52. Ahora le vamos a agregar la cuota fija de la misma fila de la que estamos trabajando, en este caso los 893.63, le vamos a adicionar al impuesto marginal esta cantidad, lo cual nos va a dar como resultado el ISR de la tarifa o el ISR que vamos a estar reteniendo al trabajador. También se le puede conocer ISR causado. Ahora, también dentro de nuestro proceso también hablamos de lo que es el subsidio al empleo. Este es un beneficio fiscal que el gobierno da a través de los empleados, pero a través de las empresas o los empleadores a los trabajadores con menores ingresos. El rango está de 390 pesos de subsidio hasta los ingresos no mayores a 9,081 pesos mensuales. Hay algunas exclusiones donde no se usa la tabla de subsidio al empleo, como lo son el cálculo de primas de antigüedad, el pago de retiros, así como la parte de las indemnizaciones.
Bueno, en este caso el procedimiento vamos a ubicar cuáles son las diferencias, ¿no? Si el ISR es menor al subsidio, eh, en este caso, nosotros vamos a limitarlo, no podemos entregar la parte del subsidio. En el caso contrario, cuando el ISR es mayor que el subsidio, solamente vamos a restarle como impuesto al trabajador el excedente o la diferencia. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. Ok, vamos a revisar nuevamente el proceso de cálculo de ISR, pero en esta ocasión vamos a estar tomando en cuenta la parte del subsidio al empleo. Bueno, les atención que esta actualización que estoy mencionando se publicó apenas en este año, el 1 de mayo 2024, se hizo esta actualización, en el cual se habla este rango, un nuevo rango de subsidio al empleo de 390 pesos. Como tal, no hay una tabla publicada, pero en base a lo que se describe, la tabla se vería de este modo. Entonces, si tus ingresos son no mayores a 9,081, tienes derecho a un subsidio de 390. Si tu ingreso es mucho mayor por un centavo, entonces en este caso ya no tienes derecho a la parte del subsidio. Vamos a revisar este ejercicio. Tenemos una base grabada de 8,500 mensuales. De acuerdo a la tabla, pues lo vamos a encontrar en el rango o de la línea número 3. Aplicamos todo el procedimiento, lo que les comento. Primero resto el límite inferior, saco mi excedente, lo voy a multiplicar por la tasa, que eso va a ser resultado de mi impuesto marginal, le sumo la cuota fija y me va a dar mi ISR tarifa, que en esta ocasión es de 607.70. Ahora, vamos a ubicar nuevamente la parte de la base grabada dentro de la tabla de ISR. En este caso, sí aplica, es menor a los 9,081 pesos. Entonces, en este caso, yo voy a aplicar un subsidio de 390, que eso es lo que voy a estar agregando al ejercicio. Entonces, la diferencia de mi ISR de tarifa de 607.70 menos mi subsidio de 390, me da como resultado el ISR final que yo le voy a retener al trabajador. Entonces, en esta ocasión, yo voy a retener 217.70 a los 8,500 por ISR. Ahora, veamos otro ejercicio donde les platicaba. En este caso estamos hablando de un ingreso menor, estamos hablando de 6,000 pesos. Nuevamente realizamos la parte de ISR tarifa, que es el mismo procedimiento que ya revisamos anteriormente. O nuevamente vamos a ubicar ahora en la tabla de subsidio la cantidad de la base grabada, lo cual me indica que todavía tiene derecho al subsidio. La regla anterior, antes de esta nueva actualización del 1 de mayo de este año, decía que el subsidio se entrega y que la diferencia se iba a entregar como un subsidio efectivamente pagado. Sin embargo, en esta actualización de mayo 2024, nos dice que el subsidio al empleo no puede ser mayor a el ISR de la tarifa. Entonces, en este caso, yo no puedo aplicar, no puedo restarle a los 350 un ISR, subsidio, perdón, de 390. Entonces, en este caso, yo voy a ajustar mi subsidio causado a la misma cantidad de mi ISR de tarifa, en este caso, los 350.57, lo cual me va a resultar un ISR a retener equivalente a cero. Entonces, en este caso, lo que hace el subsidio es contrarrestar el impuesto sobre la renta, y en este caso, la persona que va a recibir 6,000 pesos en un mes no va a tener ningún descuento de ISR debido al subsidio al empleo. Este es un poco del resumen de lo que vimos la sesión pasada. De aquí vamos a partir para continuar con el tema que tenemos el día de hoy. Me gustaría hacer una pausa y revisar si alguien tiene alguna duda o algún comentario referente a lo que acabamos de platicar. Adelante, Amaranta Viridiana. Hola, mucho gusto, gracias. Mi duda es relacionado a esto, es que he visto sistemas que lo que están haciendo es retener durante la primera quincena, aplican el ISR completo. En la segunda quincena lo ajustan y lo están devolviendo en un concepto al que le están llamando reintegro de ISR. ¿Eso es correcto? Eso es un tema que vamos a platicar más adelante. Ok, perfecto. Pero lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. De acuerdo. Voy a Néstor, te muteaste, amigo.
Una disculpa. Ahora sí nos metemos de lleno con el contenido de la capacitación de esta tarde, donde vamos a ver un poco de los siguientes temas. Lo primero que vamos a ver es cómo se calcula el ISR para las liquidaciones, o lo que también se conocen como indemnizaciones. Bueno, lo primero que vamos a entender, así como en el finiquito se hace la retención del ISR, también se debe hacer por la parte de la liquidación, del mismo modo. Aquí la parte de la exención se va a aplicar por los montos totales de los pagos que se catalogan como pagos por separación. Lo que nos establece la ley en el artículo 93 de la ley de ISR es que nosotros podemos exentar hasta 90 veces el valor del UMA por año de servicio. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos que entran en la categoría de pagos por separación? Está la prima de antigüedad, está todo lo que pagas por indemnización y también lo que se pague por el concepto de 20 días por año. Y nuevamente les recuerdo la regla. La regla nos dice que son 90 veces el valor del UMA por año de servicio. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que identificar la antigüedad que tiene el trabajador que estamos calculando y de ahí redondear, por ejemplo, la antigüedad, si es 4.51, redondearlo a 5. Si es menor a 4.5, entonces nosotros lo vamos a redondear, pero hacia abajo, en este caso, lo vamos a cerrar a 4. Y para hacer el cuánto vamos a descontar, no se hace por concepto. En este caso no lo voy a hacer por la prima de antigüedad, ni por la indemnización, ni por los 20, sino que voy a sumar mis 3 conceptos por pago de separación, en dado caso que fueran los 3. Si nada más tienes 2, pues 2, y si es 1, pues solamente 1. Y del total, yo voy a considerar la extensión de los 90 veces el valor del humo. Entonces, ahorita les explico cuál es el proceso para la determinación de ese impuesto. Bueno, primero vamos a identificar cuál es la parte que vamos a exentar. Ubicamos el valor de 90 veces el valor del UMA. Lo voy a multiplicar por los años de servicio que tiene el colaborador redondeado. Les digo, mayores 6 meses para arriba, menores 6 meses para abajo. Y de esta manera vamos a identificar el importe de exención. Lo segundo, vamos a ubicar la parte grabada, que solamente vamos a restar de total de los pagos de separación, la parte que vamos a exentar, y obtenemos como tal nuestra base. Luego vamos a sacar la tasa, el ISR. Aquí vamos a realizar el procedimiento para determinar el ISR, pero de los ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos que entran dentro de lo que comúnmente recibe el trabajador dentro de su nómina o su pago de manera constante, ¿no? Que por lo regular es el salario. Si existe algún concepto adicional que se pague de manera constante, se deberá ser considerado para este cálculo. Luego yo lo voy a dividir entre los ingresos ordinarios y esto me va a dar la tasa que voy a contemplar para la indemnización. Para determinar cuánto es mi ISR a descontar, yo tengo que ubicar el importe grabado y lo multiplico por la tasa, que es el resultado anterior, y me va a dar el ISR de mi indemnización. Ahora vamos al Excel para ver el ejercicio de esta tarde. Ok, tenemos aquí nuestra calculadora, esta que le vamos a compartir en los próximos días, junto con la grabación y la presentación. Ok, lo primero es, como les comento, tener ubicado bien los datos del empleado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un trabajador que ingresó el 1 de octubre de 2017. Aquí tiene el formato americano, entonces por eso es que lo ven así. Sin embargo, usted lo puede descargar y se va a adecuar al formato que usamos en México. El 16 de febrero fue su baja 2022 y su salario es equivalente a 10,800 y aquí tenemos el valor del UMA de 2024 que es de 108.57 y aquí ya tenemos la parte de la antigüedad del trabajador. Entonces, por estas dos fechas, el trabajador tiene una antigüedad equivalente a 4.78. Para efectos de mi cálculo, como no se pasa del punto 5, yo lo voy a redondear a 4. Ok, esa es la primera parte, tener los datos iniciales muy bien marcados. Vamos a crecer un poquito esto. Ok. A continuación, vamos a identificar cuáles son los pagos por separación brutos, es decir, antes de impuestos, que voy a contemplar para mi cálculo. ¿Cuánto le pago por indemnización? ¿Cuánto le pago por prima de antigüedad? Y si le voy a pagar 20 días por año, ¿cuánto le voy a pagar?
Entonces, en este caso, sumo mis tres conceptos, que es mi total de pagos por separación, y este me va a servir como mi base para el cálculo. Entonces, lo primero, identificar cuánto es la base exenta. Entonces, aquí lo que está haciendo esta fórmula es que me multiplica el 108.57 por 90 y luego lo multiplica por los 4 años redondeados que les comenté. En este caso, como no pasa el punto 5, lo redondeo a 4. Entonces, es 108.57 por 90 por 4. Entonces, esta persona de sus 52, yo le voy a exentar 39,085.20 y mi diferencia es lo que voy a considerar como mi parte grabada. Esa es la primera parte del proceso. Ahora, la segunda parte vamos a identificar, como les comenté, el cálculo de la tarifa o el ISR de los ingresos ordinarios. En este caso, mi ingreso ordinario únicamente es el salario. Entonces, voy a tomar la parte de mi salario, realizo el proceso que hemos estado revisando en las sesiones anteriores y de esta manera obtengo un ISR de 857. Ahora, mi segunda parte del proceso es que de este resultado de 857, yo lo voy a dividir entre el total de los ingresos ordinarios. En este caso, los 857 entre el mes de salario. La división de este resultado me va a dar un factor o un porcentaje que va a ser mi tasa de valor que voy a estar usando para determinar mi impuesto. En este caso es 7.94%. Bueno, tomo mi base grabada, que fueron los 13,144.77, y esto lo multiplico por mi tasa, que es la que sacamos en la parte anterior, y eso me va a dar un ISR a retener solamente por indemnización, equivalente a 1,044.16 pesos. Entonces, esta persona de los 52,229.57, yo le voy a descontar de ISR 1,044.16. Ese es mi resultado que obtengo al realizar el proceso de ISR de indemnización. Aquí, ¿tiene alguien alguna duda? Abrimos micrófonos. Si no, continuamos. Bueno, el siguiente tema es el cálculo de ISR por reglamento. Ahora, el origen de esto viene de acuerdo al artículo 174 del reglamento de la ley de ISR. El ISR ya es un documento que pues ya pues como tal está establecido y adicional existe un reglamento de la ley. Entonces, en este reglamento es donde se escribe el procedimiento que se realiza para el cálculo de ISR por reglamento. Aquí sí especifica muy claramente que es opcional, es optativo, no es obligación que lo hagan. Ahora vamos a ver más adelante cuáles son los pros, cuáles son los contras, pero sí es un procedimiento optativo, no es que sí o sí lo tengas que realizar. Sin embargo, lo vamos a descubrir a continuación. ¿Para quiénes aplica este tipo de procedimiento? Aplica para pagos de gratificación anual o lo que también conocemos como aguinaldo, participación de utilidades o PTU, primas dominicales y vacacionales. Esto lo dice el artículo 174 del reglamento. ¿Cuáles son los conceptos? Vamos a ver la parte grabada más que nada. El aguinaldo son 30 veces el valor de UMA por año fiscal. La prima vacacional y la PTU son 15 UMAs por año fiscal y la prima dominical es un UMA por domingo trabajado. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar para nuestro cálculo. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Primero, vamos a identificar el procedimiento regular, que es el que hemos estado revisando y viendo durante los últimos procesos. El artículo 96 de la ley de ISR. ¿Qué es lo primero? O sea, tú tienes un ingreso, llámalo salario, llámalo comisiones o lo que tú tengas. De esa cantidad, se te va a retener una parte que es el equivalente al ISR. Eso es lo que estarás pagando a Hacienda. Cuando tu ingreso es menos, pues obviamente el ISR también es menos. Cuando tu ingreso es más, pues el ISR también incrementa con esto. Y así va a pasar durante todos los meses que tengas un salario. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tomamos el aguinaldo para este tema, que es normalmente donde se usa este procedimiento?
que se paga normalmente en diciembre. En diciembre, por lo regular, se pagan comisiones, es un mes donde hay mucha bonanza, entonces se paga la parte de tus ingresos, que pueden ser un poco más altos de lo normal, y obviamente como son más, pues vas a pagar más ISR, pero no, en este caso, adicional a tu base que ya tienes o tus ingresos regulares de ese mes, vas a estar recibiendo la parte del aguinaldo. ¿El aguinaldo qué es? El aguinaldo es un concepto que se paga por un año de servicio. Entonces, tú cada mes, que es la parte verde que estamos viendo en la pantalla, tú cada mes vas adquiriendo una fracción de tu aguinaldo. Entonces, por ejemplo, si tienes 30 días de aguinaldo como prestación, entonces cada mes vas a estar adquiriendo una porción, una porción, una porción. Entonces, ¿qué pasa con el aguinaldo? Que no te lo pagan cada mes, sino que tú lo vas devengando y a final de año se te paga toda la cantidad. Entonces, te va a impactar tu base grabada de ese año. Entonces, tu ISR, por lo tal, va a crecer, entonces va a aumentar. Entonces, esto dependiendo de los ingresos que tengan, puede ser una cantidad bastante fuerte. Entonces, es algo que hay que revisar. No pasa lo mismo con las personas que tienen ingresos fijos, a lo mejor solamente salario, a lo mejor su ISR es siempre lo mismo, a lo mejor el impacto aquí de tu aguinaldo no va a ser el mismo, pero sí con aquellas personas que tienen un salario muy variado. Ahora revisemos qué pasa con el reglamento. El reglamento va a aplicar igual, ya sea si tú tienes ingresos variados o si tú tienes ingresos fijos. El procedimiento es el mismo. Dentro del proceso, de hecho, el primer paso para determinar cómo calculamos el ISR, lo primero es que vamos a dividir en nuestra base grabada del aguinaldo por los 365 días, que justamente lo que hace este procedimiento es que está proporcionando todo tu ingreso de aguinaldo por todo lo del año, ¿no? Entonces, quieres saber cuánto es tu parte grabada por día, por decirlo así. Y luego lo multiplicas por 30.4. Eso está en el procedimiento. Ahorita lo vamos a ver más a detalle a continuación. Entonces lo multiplica y entonces de manera mensual está proporcionando cuánto es lo que tú tienes que pagar por ISR. Entonces, cuando se hace el resto del procedimiento, nosotros, independientemente de la cantidad de aguinaldo que recibas o PTU, pues el resultado del ISR es diferente a que si lo hacemos con el artículo 96. ¿Cuáles son las ventajas del primer proceso, que es el regular del artículo 96 de la ley de ISR? Bueno, la primera ventaja es que es un procedimiento conocido, que lo hemos visto ya en esta presentación, como en el webinar anterior. Es fácil de explicar a los trabajadores. Dentro de sus ventajas está que se puede descontar de más. Como les comento, dependiendo de tus ingresos, si son más o menos, se puede descontar de más. Afecta la parte del subsidio al empleo, ya que dentro del artículo 96, en tus ingresos regulares, se considera la tabla de subsidio y en la parte de aguinaldo no se considera. Entonces, puede haber por ahí un tema con el subsidio. Y el otro desventaja es que no es fácil identificar cuánto es el ISR, el aguinaldo. Entonces, por ejemplo, si viene el trabajador, puede ser que, por ejemplo, tenemos a dos trabajadores con ingresos diferentes, pero con la misma cantidad de aguinaldo a recibir, ¿no? Entonces, suele pasar que comparten su información y dicen, oye, ¿por qué a mí me descontaron ISR si me están pagando el mismo cantidad de aguinaldo, ¿no? Entonces, a veces es un poquito complicado estar explicando, identificando cuál es la porción, te tienes que explicar lo que la base grabada, que esté exenta, que esté no exenta, etcétera, ¿no? Entonces, es bastante complicado identificar la separación del ISR. Ahora, reglamento. ¿Cuáles son sus ventajas? Las ventajas es que es equitativo, ya que lo proyecta, como les comenté, lo que hace es toma tu base grabada de aguinaldo, lo divide entre 365, lo multiplica por 30.4, que es lo equivalente a un mes, y eso es lo que lo hace más equitativo y que al proyectarse, ¿no? Una ventaja es que, por ejemplo, en este mismo caso que les platiqué de estos dos empleados, si los dos empleados, independientemente de sus ingresos son diferentes en el mes, pero se les paga la misma cantidad de aguinaldo, la porción de ISR que se les va a contar es la misma para los dos. Y dentro de las ventajas es que es un proceso bastante complicado de explicar a los trabajadores. Entonces, a continuación vamos a ver justamente el procedimiento. Bueno, el primer paso, vamos a ubicar el grabado mensual, que es lo que le he estado mencionando hace un ratito, que fue, tomamos la base grabada de mi aguinaldo o de mi PTU,
lo voy a dividir entre 365 días y luego lo multiplico por 30.4. Eso es lo que me va a dar como resultado mi grabado mensual. Estas cantidades de 365 y 30.4 ya están establecidos en el reglamento, es decir, ya viene en la ley. No viene, no es porque el trabajador haya transcurrido todos esos días o porque tu factor de nómina es 30, luego 30.41, no. Esto ya está por fijo en la ley. Los ingresos totales. Voy a identificar cuál es mi grabado mensual y le voy a sumar mis ingresos ordinarios, que es lo que les platicé hace un momentito, todo lo que recibe de manera ordinaria el trabajador. Después voy a identificar mi diferencia de ISR. Aquí voy a aplicar dos procedimientos de cálculo de ISR. Voy a calcular el ISR de mis ingresos totales y también le voy a calcular el el ISR de tarifa de los ingresos ordinarios. De los ingresos totales, yo le voy a restar el de los ingresos ordinarios y ese me va a dar un resultado que llamamos diferencia de ISR. Este me va a servir para yo determinar cuál es mi tasa que voy a descontar al aguinaldo. Entonces, en este caso, tomo mi diferencia de ISR, lo divido entre el grabado mensual, que es del paso 1, y ese me da la tasa. Entonces ya el resto es nada más tomar la base grabada, multiplicarlo por la tasa del punto anterior, y ese me da el ISR correspondiente al reglamento. Ahora vamos al Excel. Nuevamente les recuerdo esta calculadora como la presentación y la grabación de esta presentación se les va a compartir en los próximos días. Entonces, aquí está el procedimiento, lo que tienen que llenar y actualizar. Sin embargo, ahorita se los explico. Bueno, en primera instancia, nuevamente tenemos que identificar muy bien los datos iniciales. ¿Cuáles son los datos iniciales que tengo que identificar? Pues mi salario mensual, que va a ser considerado como mis ingresos ordinarios, y lo que yo voy a pagar por aguinaldo correspondiente al año que estoy haciendo mi cálculo. Este puede ser aguinaldo o también puede ser PTU. Ok, esto es bruto, antes de impuestos. Entonces, de aquí, nuevamente ya tenemos la parte del UMA, la ley, en este caso, la regla para el tema de la parte exenta de, en este caso, aguinaldo, estamos hablando de 30 veces el UMA, entonces 108 por 30 me da 3,257.10. Y entonces mi grabada va a ser la diferencia de los 5,400 menos los 3,200, me va a dar una parte grabada de 2,142.90. Aquí yo voy a tomar ya el grabado mensual, que justamente es tomar estos 2,142, lo divido entre 365 y lo multiplico por 30.4, que es lo que establece ya como valor fijo la ley. Ahora, para el procedimiento de cálculo del reglamento, primero, vamos a identificar el cálculo de ISR de tarifa del aguinaldo proporcional, es decir, de esta cantidad del grabado mensual más tus ingresos ordinarios. Entonces, de estas dos cantidades lo voy a tomar. Realizamos el proceso que ya hemos conocido, nos da un resultado de 877. Posteriormente voy a calcular igual el ISR de tarifa, pero solo de los ingresos ordinarios, es decir, solo del salario. Entonces realizo nuevamente el proceso que ya conocemos del límite inferior, el excedente, la tasa, el impuesto marginal, cuota fija, nos dan 857.93. Ahora, el siguiente paso es que a los 877, que es de aquí, y el ISR de lo proporcional más los ingresos ordinarios, le voy a restar los 857 del ISR de tarifa solo de ingresos ordinarios. Entonces, en este caso, el resultado de la diferencia es 19.42. Ahora, ¿cuál es mi siguiente paso? El siguiente paso es que yo voy a tomar esa diferencia y lo voy a dividir entre mi grabado mensual, que mi grabado mensual vino de esta parte, es lo que hicimos de la primera parte, dividir 365 multiplicado por 30.4. Entonces, de los 19, lo divido, entre esta cantidad y me da el porcentaje de que yo tengo que descontar ISR de la base grabada a este trabajador. Entonces, en este caso, mi parte grabada son 2,142, lo multiplico por la tasa de 10.88 y en este caso yo, para este ejercicio, estaría descontando un equivalente a 233.17 correspondiente al ISR de acuerdo al reglamento.
Entonces, este es el procedimiento que vamos a estar revisando. Ahora, de aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Adelante, Jenny. Muchas gracias, Néstor. Más que duda es una consulta. Ya en algún momento me tocó hacer un ejercicio comparando ambos cálculos eh, y sí veíamos una diferencia como de 30, 40 pesos entre un cálculo y otro. Entonces, sí era como la consulta en este caso es, ¿qué es lo más recomendable aplicar para que no tengamos tantas diferencias al cierre del año para hacer el ajuste anual? ¿Qué sería lo idóneo? ¿Aplicar el reglamento o como viene en el artículo, el procedimiento con base a las tablas? 96, sí. Mira, lo que se recomienda o el consejo más útil que nosotros damos es que se use reglamento para que no impacte tanto los ingresos de la base mensual del trabajador. Sin embargo, como bien realizas, ahí se puede hacer una proyección y de acuerdo a la base que tengas, ustedes pueden determinar como empresa ese procedimiento que se aplicaría para todo tu plantilla. No puedes aplicar para X grupo de empleados un procedimiento y para otros no, sino simplemente es para toda la plantilla. Ok, entonces lo recomendable es con las tablas. Bueno, que es como lo Reglamento. más reglamento. Sí. Ok, y hoy en día, corrígeme si estoy equivocada, haciendo el cotejo con la nómina en runa, lo hacen con las tablas, ¿no? ¿O lo hacen En con el este, reglamento? no, en este caso, en Runa, tenemos la opción de tenerlo de ambos lados. Entonces, en Ok, este caso en particular, tendríamos que revisar tu plataforma para ver cómo es que está configurado. está con las Este, tablas. ok, de todas maneras, dame un momentito. A ver, ¿Sí? voy a compartir. Sí, Bueno, nada más era obviamente, como duda, ¿no? Para saber qué es lo más sí, recomendable y hacer como si sí, hay que hacer justo alguna configuración en específica para hacerlo pues de acuerdo. lo Sí. más apegado posible, ¿no? Ok, ¿cómo pueden saber cómo está configurado su plataforma de Runa? Bueno, primero nos vamos a ir en la parte superior derecha, nos vamos a la parte de configuración y en la parte de nóminas, nosotros aquí vamos a ver cómo está nuestra configuración. Entonces, por ejemplo, aquí hay una sección que dice cálculo de ISR de aguinaldo aplicando reglamento. Si dice sí, es decir, se va a realizar el procedimiento acorde al proceso que acabo de describir. Si aquí dice no, lo va a estar con el procedimiento regular del artículo 96 de la ley de ISR. Aquí ustedes pueden saber cómo es que está configurado por ejemplo, en este caso bueno, esta es una base de prueba, pero aquí podemos ver, por ejemplo, en este caso que no se hace en base al reglamento, sino el proceso regular. Pero aquí lo pueden describir. Les recuerdo, en el menú de administrador, configuración, en la pestaña de nóminas, aquí ustedes pueden ver el tema pues, cómo está configurado. Gracias. Un placer, Jenny. Bueno, continúo con mi presentación. Ahora vamos a meternos al tema del ajuste mensual y el subsidio causado. Bueno, dentro de la ley es obligación del patrón realizar el cálculo de ISR de manera mensual de todos los ingresos de sus empleados. Dentro de ese procedimiento, nosotros está el descrito como el ajuste al subsidio causado. Este se publicó en 2019 en el apéndice 7 del documento llamado Procedimiento para el Registro del Ajuste al Subsidio al Empleo Causado cuando se realizan pagos por periodos menores a un mes, que entró en vigor a partir del 1 de enero 2020. Sin embargo, consideramos que con la última actualización del subsidio de 1 de mayo 2024, no ha habido como una actualización de ese documento. Sin embargo, se ajusta de acuerdo al procedimiento descrito. Ahora vamos a ver un ejemplo. El primer caso es cuando está aplicando subsidio causado. Vamos a ver el siguiente ejemplo de un trabajador que en su primera quincena está generando un subsidio causado. En este caso lo podemos ver en esta parte de la presentación. Es equivalente a 191.98. De acuerdo al nuevo procedimiento del subsidio al empleo, no se entregan los 390, se entrega nada más la cantidad máxima del ISR de tarifa. Entonces, por eso es que yo estoy descontando solo la cantidad de 191. Entonces, en este caso, si lo vemos en el recibo de nómina, que es este que está acá,
Vemos que no hay ningún descuento de ISR y no hay ningún pago de otros pagos por subsidio al empleo. Ok, revisando este ejemplo, para la siguiente periodo o la siguiente quincena, esta persona recibe ingresos extras. En este caso, aumentaron sus ingresos por una comisión que le pagaron. Entonces, ahora vamos a revisar qué pasó con el subsidio. Con este aumento, ya no califica para el subsidio. Si nosotros revisamos, de acuerdo al procedimiento que se debe hacer, el subsidio causado, como pasa la cantidad, en este caso que corresponde, solamente quedarían ceros. Entonces, en este caso, yo ya no descontaría el procedimiento. ¿Cómo hice este procedimiento? Déjenme les platico. Bueno, en esta quincena, el trabajador tuvo un ingreso de 6,000. Pero recuerden que para el ajuste mensual, yo debo considerar también lo que le pagué en la primera quincena. Entonces, yo en la primera quincena le pagué solamente salario por 3,200. Entonces, a los 6,000, yo le voy a agregar los 3,000, que son 9,200. Entonces, si nos vamos a una calculadora de ISR, déjenme les comparto una para ver este ejercicio. Por ejemplo, aquí los 9,200. Vamos a ponerlo a mensual. Me da un ISR, como les platiqué, de 683.86. En este caso, subsidio del empleo no aplica porque pasa a la tarifa. Entonces, aquí ya no va a haber ese descuento. Entonces, es por eso que aquí en mi presentación yo le estaría descontando un ISR de 683.86 a este trabajador. Sin embargo, como ya se le entregó en la primera, o no se le entregó, sino que dentro de su procedimiento se le timbró el subsidio causado, yo tengo que ajustar ese subsidio causado. ¿Cómo? Mi primer paso es ubicar el descuento de subsidio causado por excedente. En este caso, yo voy a aplicar dentro de mi procedimiento una adición de un concepto de SAT nuevo que se llama ajuste al subsidio causado, que viene con la clave 107. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Es que voy a registrar el importe otorgado de más, que en este caso es la cantidad de 191.68. Esto debido que porque en el cálculo mensual el subsidio al causado fue 0. Sin embargo, yo en la primera quincena, dentro de mi procedimiento, se registró un subsidio causado de 191. Entonces, debido a que en la primera quincena se consideró para el ajuste de ISR, yo voy a considerar este concepto, el 107. Esto lo voy a registrar como una deducción en el 191. Ese es mi primer paso. Mi segundo paso, voy a ubicar cuánto es el ISR no retenido. Esto lo voy a registrar en la clave SAT 002 como una deducción. Y en este caso nada más voy a registrar cuánto es el ISR que no retuve. Entonces, en este caso es la cantidad de 191. Yo debí haber descontado para el procedimiento 191.68, pero debido al subsidio causado no se realizó. Entonces, en este caso, si nosotros revisamos aquí en nuestro ejercicio, por la parte mensual, yo debo descontar 683.86. Sin embargo, para hacer este ejercicio de dividir los ISRs, yo voy a identificar mi ISR del periodo, es decir, los 683, que es mi parte mensual, menos los 191.68. Entonces, por este ejercicio, yo debería estar descontando 142.18. Entonces, a este procedimiento le agrego el ISR no retenido, que es lo que ya mencioné, 121.68, y es así como hago mi segundo paso para el ajuste del subsidio mensual. Mi tercer paso y último es que yo tengo que ajustar el subsidio, ajustar el ISR por el subsidio causado que entregué. En este caso, yo voy a usar un concepto de otros pagos clasificado como clave SAT con 007 llamado ISR ajustado a subsidio. Y este procedimiento simplemente me sirve para ajustar el subsidio causado, para que el neto no se vea afectado. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, primero, identifico que yo estoy aplicando un ajuste por subsidio causado por 191. Entonces, yo en otros pagos, para que esa deducción no afecte la nómina del trabajador, lo voy a agregar como un concepto de otros pagos, que no son ingresos, simplemente es un ajuste que estoy realizando. Entonces, los 191 de otros pagos
menos el ajuste de aquí, pues cancela esta deducción como tal. Entonces ya como tal, ya no me afecta en el neto total. Entonces yo estaría correctamente descontando el ISR total del ejercicio y ajustando el subsidio causado. Y es así como se vería mi nómina final. Entonces, en mi nómina final, yo estoy pagando el sueldo, la comisión, ajusto mi ISR ajustado por subsidio en otros pagos, hago el descuento de ISR del periodo, pongo la deducción del ajuste del subsidio causado y pongo el ISR de no retenido de 191. Así es como establece el procedimiento. Sin embargo, si nos damos cuenta aquí, el concepto de ISR del periodo 02 es el mismo de aquí abajo. Entonces, para efectos matemáticos, puede usarse un solo concepto. Entonces, aquí no hay problema. Pudiéramos usar el 002 con la cantidad total de 683. Entonces, también es válido. Nada más ahí lo dejo como aclaración. Ok. Ahora vamos a ver otro caso, que es el que nos mencionaban hace un ratito en la duda. Reintegro de ISR. Vamos a ver este ejercicio. Es un trabajador que sus ingresos no han causado ISR. Entonces, si vemos el procedimiento, aquí, dentro de su proceso de ISR, subsidio causado, lo tienen cero. Entonces, yo le debo retener a él una cantidad correspondiente de 312, que es la que vemos aquí. Eso es lo que yo le descuento en la primera quincena, de acuerdo a los ingresos que tiene el trabajador. Pero en la segunda quincena o en su último periodo, resulta que este trabajador tuvo faltas. Entonces ya no le pagué su nómina completa, sino que le pagué menos. Entonces, al haber una disminución de sus ingresos, pues ya estaría calificando para el subsidio de empleo. Entonces, sí, aquí lo podemos ver. Ya la tarifa estaría aplicando el total del subsidio causado, que son 390. Entonces, debido a ese subsidio, me va a dar un ISR a descontar 87.14. Eso es lo que yo debería descontar por todo el mes del ejercicio. Sin embargo, recordemos que en la primera quincena yo desconté 312. Entonces, yo ya no le puedo descontar los 88 porque yo ya le desconté 312. Entonces, por ende, yo ya le desconté de más. Entonces, el primer ajuste que vamos a hacer es justamente el ISR que desconté en exceso. Aquí vamos a usar la clave SAT 001 de otros pagos, denominado reintegro de ISR pagado por exceso. Está un poco largo, aquí no lo puse, pero tiene un paréntesis que dice siempre y cuando no se hayan enterado del SAT. Es decir, que sean dentro del mismo periodo del ejercicio. En este caso, si yo estoy calculando junio, por decir un mes, entonces, como yo no he pagado mi impuesto en julio, yo puedo hacer ese ajuste correspondiente. Ya si ya se pagó ISR, el procedimiento ya tendría que ser hasta el ajuste anual. Entonces, en este caso, como no es mi periodo o mi mes, no lo he enterado al SAT, entonces puedo hacer este ajuste correspondiente. Entonces, identificamos que yo desconté en la primera quincena un ISR de 313.12, pero yo le debí haber descontado por todo el ejercicio 87. Entonces, yo le tengo que regresar ISR a este trabajador. Entonces, la cantidad que yo le voy a regresar, los 313 que desconté, le voy a descontar lo que debo sí pagar al SAT. Entonces, el resto, el remanente, lo voy a estar devolviendo en el concepto 001 de otros pagos, reintegro de ISR. Entonces, lo vamos a ver reflejado en esta sección del recibo de nómina. Y es así como se estaría ajustando el tema del ISR cuando se descontó en exceso en el primer periodo, siempre y cuando no se haya enterado al SAT. Ok, de aquí, ¿alguien tiene alguna duda referente al ajuste mensual, el subsidio causado, el reintegro de ISR? Abrimos los micrófonos. De acuerdo, continúo con la presentación. Bueno, algunos consejos útiles. El primer consejo es que realicen el ajuste mensual ISR, con el fin de que podamos minimizar las diferencias a fin de año. Mientras tú estás haciendo tus ajustes correspondientes y estés enterando al SAT lo más apegado a lo que en realidad está devengando el trabajador en el mes, va a ser muy útil.
También, justamente la pregunta que nos hicieron, para temas de PTU o aguinaldos, seguir el procedimiento de reglamento, pues nos ayuda a obtener cifras más exactas para el ajuste anual de ISR. Entonces, va a depender mucho, ¿no? Si unimos el Consejo 1 con el Consejo 2, obviamente el impacto de ISR al final del año va a ser mucho menor. Entonces, es importante hacer el ajuste mensual, es importante considerar para nóminas como PTU o aguinaldo el tema de ISR liquidación, es muy importante que se realice el proceso de manera independiente, ya que en la práctica, hablando de XML o de timbrado, este se timbra de manera independiente. O sea, timbramos un recibo, por decirlo así, un XML, un CFDI, esa es la palabra correcta, un CFDI por el finiquito, y timbramos un CFDI por los pagos por separación o indemnizaciones o liquidaciones. Entonces, por eso es muy importante separar los procesos de cálculo de ISR que hemos descrito en esta sesión. También es muy importante que cuando realicen sus ejercicios revisen muy bien la parte de los grabados y exentos, sobre todo en aquellos que nos dice que debe ser considerado de manera anual. Nos suele pasar mucho con algunas observaciones que hemos hecho de revisión de cálculos, que cuando hablamos de prima vacacional, dice que la regla nos dice que son 15 UMAS al año. Entonces, si tú en una quincena le pagaste a un trabajador, por ejemplo, puede ser un mes ahorita, febrero, le pagaste su prima vacacional y exentó el total de los 15 UMAS, entonces si el trabajador se da de ahorita en julio, cuando tú realices su cálculo de proporcional de prima vacacional, como ya exentó el total en febrero, en este caso tú ya no le puedes exentar, aunque sea la prima vacacional proporcional del siguiente año. Lo que nos dice la ley es que es por año fiscal, entonces de enero a diciembre son 15 UMAS y no te puedes pasar de los 15 UMAS. Entonces es muy importante considerar muy bien cómo exentas y cómo grabas dependiendo las reglas de los conceptos que tenemos. Obviamente en Runa esto ya está configurado y no hay tanto tema con esto, pero sí es muy importante tenerlo en el radar. Y por último, el consejo por el cálculo correcto de ISR, ¿no? Entonces, mediante nosotros vayamos realizando los procedimientos de manera adecuada, vamos a evitar pues cualquier diferencia o a la vez vamos a hacer que las diferencias sean mucho mínimas y entonces no va a haber un impacto considerable para el trabajador. Esos son los consejos que les nosotros al momento de realizar sus procedimientos con impuestos sobre la renta, ya sea dentro de la nómina, dentro del reglamento de indemnización, perdón, el cálculo de reglamento, así como el ISR de indemnizaciones o liquidaciones. Bueno, les vamos a compartir también algunas ligas de alguna información que van a encontrar en nuestro blog en Runa, algunos videos también que son muy útiles y que complementan. Recuerden que también tenemos una calculadora en Runa donde ustedes pueden hacer ejercicios de sueldo bruto, sueldo neto, que es el último link que vemos aquí. Les recomiendo que lo visiten. También está en nuestra página, runahr.com, en la sección de recursos. Van a encontrar mucha información muy útil y así como artículos, calculadoras, entre otros asuntos. También les recuerdo que si tienes alguna duda, siempre estamos disponibles. Hay un chat en cada una de las plataformas de Runa. Entonces ustedes pueden ahí escribirnos y con mucho gusto les estaremos respondiendo cualquier duda que tengan, a lo mejor alguna revisión de algún cálculo que pudieran tener. Siempre está disponible el chat para ustedes. Que también si quieren conocer más información, tenemos otro blog también que es runahr.com/ayuda, donde van a encontrar muchísima información más acerca de los procedimientos de Runa, acerca de cómo se hacen los ejercicios, qué nos dice la ley, entre otros, ¿no? Así como temas de recursos humanos. Y pues básicamente eso sería todo. Les agradezco muchísimo su tiempo. Abrimos micrófonos por si alguien quiere exponer alguna duda sobre el tema revisado esta tarde. Hola Néstor, buenas tardes. Una pregunta, referías que la información nos va a ser compartida en los siguientes días. ¿Nos puedes más o menos dar un tiempo estimado? Me parece que es antes del viernes, pero sin embargo, déjame, te lo confirmo en un momento, a ver si mi equipo me ayuda a tener ese dato.
Gracias. Sí, de todas maneras, le puedo decir a Gis que te lo comparta a tan breve sea posible. Ok, gracias. Un placer. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, más que duda, Néstor, si no nos llegara la información por correo, ¿escribimos al chat o mandamos correo a alguien en específico? Sí, nos pueden escribir al chat o también nos pueden mandar un correo a info@runahr.com. ¿Info qué, perdón? Ajá, info@runahr.com. ajá, Y ahí ok. estarán atendiendo tu solicitud. Ok, gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda. Si no, por mi parte sería todo. Agradezco muchísimo su tiempo para esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y muy informativa. Y pues nos vemos próximamente en otra sesión. Que tengan muy buena tarde.